Si no tiene Biblia, estamos en ofertas de Navidad. Regálese una Biblia o regale una Biblia, hermano. Eso todavía es un buen regalo, muy buen regalo. Quiero que busquen la carta que el apóstol Pablo le envió a la iglesia de Éfeso. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Cuando encuentre Efesios capítulo 5, póngase sobre sus pies en reverencia a la palabra y quiero que leamos 3 versículos, el versículo 15, versículo 16 y el versículo 17. Los que no tengan Biblia, además de poner en su corazón la idea de comprarse una, mire la pantalla, creo que en la pantalla se está. Lo que pasa es que tenemos un problema técnico con un supercomputador que tenemos que... Dios, estamos orando porque Dios provea un computador para este lugar. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 15 de Efesios capítulo 5 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como ¿qué? Sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Cierra tus ojos, dile: Padre, te pido en el nombre de Jesús, háblame, Señor. Enséñame tu verdad. Dame a conocer tu voluntad, Señor. Yo te pido que seas tú obrando en esta mañana en mi vida y que permitas que tu verdad halle cabida en mi mente y en mi corazón. Y que por esa tu palabra yo sea empoderado, direccionado, sea dirigido por ti. Para gloria de Dios te lo pido en el nombre de Jesús. Y me dispongo, renuncio, dile así: renuncio a todo aquello que se oponga, a todo aquello que quiere interferir entre tu verdad y mi necesidad. Por eso, Señor, háblame. Dile: Espíritu Santo, guíame. Señor, escucho muchas voces, pero solo quiero obedecer, a entender y vivir la tuya, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy muchas gracias, mi buen Dios. Amén y amén. Amados, tomen asiento, en un fuerte gloria a Dios. Laurita, ven, préstame ese micrófono. O un micrófono. Ven, Laura. Quiero presentarles a Laura. Laura Correa. Sube, préstame un micrófono. Quiero que escuchen esta predicación que va a dar esta mujer. Ahí te dejo, predicas. Buenos días, familia Donay. Bueno, esta mañana el Señor me puso en mi corazón dar mi testimonio. Hace 3 años vengo con un tumor, venía con un tumor en mi recto, sin saberlo, porque los médicos me decían que eran hemorroides, ¿no? Yo traté de cambiar mi alimentación y hacía lo que yo podía, pero resultó que cuando entramos en pandemia, el dolor era tan fuerte y el sangrado era tan fuerte que yo tomé la decisión de coger mi celular y sacarme una foto. Cuando, sorpresa, me llegó, era un tumor así que me salía del recto. Fuimos para el médico, estábamos en pandemia, no hacían colondoscopias. Las colondoscopias se demoraban 2 años en sacármela. Mi hermanita querida, allá Dianita, me ayudó. Me dieron la cita para el día siguiente. Cuando me hicieron la colondoscopia se dieron cuenta que no era un prolapso rectal, como me decían los médicos después de, sino que era un tumor bastante grande. Aquí empezó mi proceso, empezó
el miedo que yo tenía. Mi mami fue fallecida por cáncer. Yo le pedí al Señor cuando ella falleció que en mi vida volviera a tener y volviera a tener que padecer, sufrir y vivir, que era tener cáncer. Cuando el médico me dijo, no, Laura, no es un prolapso rectal, es un tumor, tienes que entrar a hospitalización. Me hospitalizaron, pero sorpresa, no me pudieron operar porque la clínica San Rafael no tenía convenio con Famisanar. Bueno, me dieron salida, 7 meses después me vinieron a operar a punta de derechos de petición, tutelas y todo lo que tuvimos que hacer. Me operaron, bueno, antes de la cirugía, el médico que me trató a mí, el doctor Rodríguez, me dijo por videollamada, Laura, hazte la idea que tú tienes un cáncer, que ya hizo metástasis en tu cuerpo, vas a perder el recto, vas a tener una bolsita para poder evacuar, hazte la idea que te vas a morir. Ustedes se podrán imaginar yo qué pensé, yo no. O sea, Dios no escuchó mi oración cuando le pedí que no más cáncer. Bueno, sin embargo, yo no le creí a él, porque la última palabra la tiene nuestro Señor, ¿sí? Yo le dije, bueno, Señor, si tú estás y me pones en este proceso, algo tendrás conmigo, acá estoy dispuesta para ti. Sin embargo, seguí el proceso, exámenes, no sé qué. El médico me decía, hazte la idea que no vas a tener recto, ¿no? Hazte la idea, lo vas a perder, no vas a tener recto, vas a tener la bolsita. Y yo era, no. Ya cuando me dijo, tienes cáncer, yo decía, no me apropio de esa palabra, no me apropio de esa enfermedad. Nunca la dije, hasta ahora la estoy diciendo. Nunca me apropié de esa palabra, nunca. Empezamos la cirugía, me operaron muy bien. Hace un año me hicieron otra colondoscopia y, oh sorpresa, volvió a crecer el tumor. Entonces, en febrero, el 5 de febrero, me volvieron a operar, me enviaron la patología a un estudio mucho más profundo y se dieron cuenta que era cáncer. Empecé en terapias, radioterapias, quimioterapias, fueron duras, no les voy a mentir, es un proceso demasiado duro, ¿sí? El hecho de no poderte bañar, el hecho de no poderte cepillar los dientes, el hecho de no poder comer, el hecho de mantener con guantes, sacos, tapabocas, mantener abrigada. Aún todavía siento los efectos de las quimios. Terminé hoy, hace un mes, terminé mi última quimio y pues nada, gloria a Dios, le doy gracias al Señor. Ya me hicieron estudios, me hicieron exámenes, me hicieron resonancias, TAC, estoy completamente limpia. El Señor hizo el milagro. ¿Qué quiero con esto, amada iglesia? No se dejen llevar por lo que los médicos les digan, ¿sí? El médico puede tener el estudio que tenga, pero la última palabra la tiene Dios, ¿sí? Otra cosita, he pasado por momentos durísimos este año. Para mi proceso se murió mi viejita, una mujer que me educó, que me crió, que hizo que yo fuera este ser que soy acá. Falleció hace 4 meses, fuera de eso se me murió mi perrito, entonces digamos que se me vinieron todas. Yo decía, Señor, es tu voluntad, no la mía, ¿sí? Dame fuerzas, dame sabiduría, ayúdanos a seguir este proceso y no se imaginan la magnitud de enseñanzas que el Señor me ha dado, ¿sí? Valorar hasta lo más mínimo, que es cepillarnos, que es bañarnos, que es dormir, que es comer, ¿sí? Ahorita no se imaginan, mira, yo pensaba, empezando el tratamiento, yo decía, Señor, viene diciembre y yo sin poder comer con las quimios, esas náuseas, ese vómito, la natilla, el buñuelo, las empanadas, bueno, mejor dicho, de todo. Y no se imaginan cómo ahorita yo me deleito comer cada cosita, así sea lo más mínimo, ¿sí? Le doy gracias al Señor. Esto es para glorificarlo y honrarlo a Él, porque gracias a Él soy completamente sana. Los médicos quedaron, mejor dicho, atónitos cuando el médico me dijo, Laura, ¿eres sana? Y yo le dije, no, que mi Dios no existía, doctor, porque él me dijo, vamos a ver qué tan grande es su Dios. Yo le dije, Dios, doctor, no te imaginas mi Dios cómo es de grande. Y me sanó gracias a Él, no a ti, a Dios. ¿Sí? Sorfeen a través de
cada prueba que Dios les pone, gócenlo, disfrútenlo, aprendan, ¿sí? Siempre glorifiquen a Dios. Él no nos pone las pruebas porque sí, solo nos quiere moldear nuestro corazón, moldear nuestro carácter y enseñarnos miles y miles de cosas. No se imaginan cuánto es hermoso el Señor con cada situación que nos da. Denle gracias a Dios por la situación que estén viviendo en estos momentos. Denle gracias, ¿sí? Porque en el momento no sabemos y no entendemos, porque yo no entendía el por qué, pero ahorita lo estoy entendiendo, el por qué, el para qué, cuál es su propósito. Entonces ahí les dejo mi testimonio, que Dios los bendiga y bendecido día. Los que compartimos ese tiempo y sabemos cómo pasó esta mujer todo este proceso, ay Dios, durísimo, créanme, una cosa y la única cosa que permaneció totalmente firme fue la fe de Laurita, creyéndole al Señor, buscándolo de todo corazón. Nunca renegó, o por lo menos que yo me acuerde. Yo no me acuerdo haberla oído renegar o quejarse y decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? No. Como le decía yo en esos momentos de crisis, dale la gloria a Dios porque todo es para la gloria de Dios. Amén. Dios es bueno. Diga conmigo, viviendo a tiempo. Diga, viviendo a tiempo. Así he llamado la predicación de hoy. Y quise que escucharan el testimonio de Laurita antes de comenzar la prédica, porque la Biblia en Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 nos enseña: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y aparece hasta el versículo 9 una lista de cosas donde nos ilustra que en el Señor, en Dios, las cosas tienen un tiempo. Pero fuera del Señor, las cosas también tienen un tiempo. Pablo le dice a la iglesia en general a través de la carta de los Efesios, después de estarle manifestando que los cristianos no tenemos por qué ser partícipes de las obras de las tinieblas, que nosotros no tenemos por qué compartir y participar de las obras infructuosas de las tinieblas, y que tenemos que marcar una diferencia. Y en el versículo 15 dice, mirad pues, hace un llamado a la iglesia y dice, oiga, párese en donde es y atienda. O sea, tome claro de que tiene que tener visión y entendimiento en cuanto a qué es lo que tú tienes que ser y hacer. Y dice, mirad con diligencia, es decir, póngale ganas, hermano. Dile al que está a tu lado, póngale ganas, hermano. Deje el desgano. Yo escuchaba a Laurita decir, no va a tener recto. Yo no sé eso, cómo no va a tener recto sin una bolsa. Dios mío. Yo aprendí desde que soy cristiano que un lugar donde siempre doy gracias a Dios y gloria a Dios es en la taza del baño. Es en serio. Pablo dice, oiga, miren con diligencia. Diligencia es vivir poniéndole esmero, activándose, no siendo perezosos, determinando metas fijas y cumpliéndolas a tiempo. Eso es diligencia. Haciendo lo que toca hacer cuando toca hacerlo. Eso es diligencia. Y mira, mi amado, que Pablo le está diciendo a la iglesia, miren, deténganse y propónganse y hagan las cosas, proyéctense y hagan todo como debe hacerse, cuando debe hacerse, de la manera que debe hacerse. Ahora, también está diciéndole a la iglesia, ¿cómo es que van a andar? O sea, determinen claramente el sentido de su vida. Determinen claramente el propósito de su vida. Si bien no podemos saber el futuro,
Y nunca, hermano, un cristiano nunca se preocupa por el futuro en cuanto a querer enterarse de él. Ay, es que el Señor me habló y me dijo, espérate, ten cuidado, si no es por la palabra, eso es mentira. Pero lo que está diciendo es, oiga, préstenle atención, pongan diligencia en cómo es que van a andar, cómo es que van a caminar. Es decir, cuál es el énfasis en todo lo que va a hacer a través de la vida, sea en lo espiritual, en lo familiar, en lo laboral, en lo físico, en lo estudio, en lo ministerial o en lo personal. Miren bien, ¿qué es lo que van a determinar en sus vidas respecto a su manera de vivir? ¿Bajo qué guianzas, bajo qué parámetros, bajo qué principios, bajo qué modelos van a caminar en su vida? Pero también dice aquí, aprovechando bien, dice la palabra, aprovechando. Perdón, no, me salté la parte crucial. Porque dice andando no como necios, sino como sabios. Y aquí es donde está la parte que tenemos que tener entendimiento. La única manera de ser sabios para vivir es a través de Cristo Jesús, a través del conocimiento de Cristo y la obediencia a Cristo Jesús. El apóstol Santiago dice, el que sea falto de sabiduría, ¿qué debe hacer? Pedirla. ¿Y cómo la da Dios? Abundantemente y sin reproche. O sea, la gente insensata, que no es sabia ¿por qué? Porque no quiere. No es sabia porque no le interesa. Quiere vivir en su necedad. Y el apóstol Pablo está diciendo, oiga, no anden como necios, anden como sabios. Y ahí es donde dice, aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Amados, yo no sé cuántos lo han dicho. Uy, es que esta sociedad está terrible, este mundo está horrible, esta situación está espantosa. ¿Saben, mis amados, que esta es la historia completa de la humanidad? Toda la humanidad, en todos los días de su vida, ha tenido la condición de días malos. Todos. Y mira, mi amado, uno estudia un poquito historia de la humanidad profundamente en las diferentes sociedades, en las diferentes culturas y en las diferentes edades. Y uno se da cuenta que es que a toda hora la maldad del hombre es terrible, hermano. Y el pecado del hombre hace cosas espantosas. ¿Qué hay de nuevo en eso si eso mismo pasa en toda la historia de la humanidad? Con la diferencia que ahora la tecnología nos lleva a informarnos más de las aberraciones del mundo. Y yo les decía en el culto anterior, y a mí me sorprende cómo hoy esta generación milenio tomó una decisión. Hay un porcentaje gigantesco de estos jóvenes de la generación milenio no tener hijos, que porque el mundo está terrible, que es que la situación está espantosa. No, eso ha estado todo el tiempo. Diablo se metió una mentira a toda una generación. Ahora solo quieren perros y gatos, no quieren hijos. Y eso es una cosa tremenda. Saben, mis amados, hoy una encuesta. Los musulmanes están creciendo a una tasa de 4 hijos por familia. Promedio, 4 hijos por familia. Europa se está llenando de musulmanes. ¿Por qué? Porque los cristianos no quieren tener hijos. Y alguien dijo, ay, pero es que ya llegamos a 8,000, ya somos muchos, hay que, tranquilo, que la misma naturaleza se va a encargar, eso ya lo vimos con la pandemia. Pero el propósito de Dios es muy claro. Para los creyentes, fructifiquen y multiplíquense. Entonces salen esas modas, porque entonces ahora los tiempos son malos y entonces, no, hombre,
el Dios de los siglos pasados, el Dios de las pandemias pasadas, el Dios de las guerras pasadas, el Dios de las maldades pasadas, es el mismo Dios de hoy. Y hasta el día de hoy, Dios sigue siendo Dios. ¿Sí me hago entender? Ahora, mi amado, Pablo hace el énfasis: aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y aquí es donde está el asunto. Queremos vivir en nuestra voluntad, hacer nuestra voluntad, hablar de nuestra voluntad, y nos unimos a la común idea del mundo. Y entonces, ay no, es que mejor no, y es que lo hago a mi manera, y es que no sé qué, y es que sí sé cuándo, y todos los valores y todos los principios de Dios están siendo cambiados porque ya no es la voluntad de Dios la que prevalece. Aún en cristianos. Aún en cristianos. Entonces, mi amado, ¿cómo es que nosotros no entendemos que el tiempo es de Dios? Que mi vida es de Dios. Y que lo que yo tengo que hacer con mi libre albedrío es cumplir la voluntad, atender la voluntad, vivir la voluntad de Dios. Y que yo no puedo hacerlo como quiera, cuando quiera y cuando se me dé la regalada libre albedrío. Tiene que ser a la manera de Dios. ¿Saben, mis amados? Hablando de tiempo, cada uno de nosotros, todos los seres humanos, tenemos la misma cantidad de tiempo. Aquí no hay nadie que tenga más tiempo que otro. Todos tenemos la misma cantidad de tiempo. Ahora, ¿cuánto vamos a durar? Eso es diferente. Eso también está en la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Algunos reprochan o se resienten con Dios. ¿Y por qué? Si Él era tan joven, ¿por qué se murió ese muchacho a los 15 años? Algunos, porque Dios es soberano y punto. Y porque el tiempo, así como mi vida, su vida y todo, como dice la palabra del Señor, la tierra y su plenitud y todo lo que hay en ella le pertenece. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, todo le pertenece al Señor. Pero Él nos da un recurso que no existe en la eternidad y se llama tiempo. Y nos lo da como ese recurso para que cada uno de nosotros hagamos uso de él. Y para que vivamos dentro de esa voluntad, aprovechando bien el tiempo. Para eso necesitamos ser sabios y no insensatos. Y para tener sensatez necesitamos ser diligentes y observadores de las leyes de Dios. Entonces, mi amado, hablar de tiempo es hablar de una bendición que el Señor nos da a nosotros en esta vida. Pero tenemos que entender, cuando pensamos en Dios, en eternidad y en su soberanía, que nosotros realmente en tiempo no somos nada. Y en espacio, menos. Algunos, no sé si han oído o lo han dicho: ay, es que he vivido tanto tiempo. ¿Y cuánto lleva? 60 años. Mi papá tiene 90 y yo lo llevo escuchando ya hace como más de 10 años diciendo: uy, es que yo ya he vivido mucho. Y un día le dije: papá, ¿cuánto cree que es la eternidad? ¿Cuánto cree? La misma Biblia nos enseña que nosotros no somos nada, hermano, en relación a la eternidad. Y que lo que Dios nos da en esta vida como recurso para nosotros obrar y hacer es tiempo, porque lo que hagamos en el tiempo que Dios nos da y las decisiones que tomemos en el tiempo que Dios nos da es lo que va a determinar dónde vamos a pasar la eternidad, si en el cielo o en el infierno. Por eso Pablo dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son normales. Diga conmigo: normales. Son malos.
Ahora Pablo le dice a Timoteo que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. No solo son malos, sino son peligrosos. ¿Y el peligro que dice cuál es? Uy, se levantarán los hinchas de Millonarios contra los de Santa Fe. No. Está diciendo allí porque algunos apostatarán de la fe. Es decir, de la misma iglesia, muchos se regresarán a una vida de mundo por causa de que no se cumplió mi voluntad. Por no entender que no es tu voluntad ni la mía, es la de Él. Por no entender que sin importar las circunstancias que tú vivas, Dios tiene el control, así no te parezca. Así no lo experimentes, así no lo sientas, Dios tiene el control. Dile al que está a tu lado, Dios tiene el control. Mira, mi amado, a mí me han querido dar explicaciones o pedir explicaciones también de temáticas para entenderlas mejor. Pastor, ¿cómo es que uno puede determinar qué cantidad de fe necesito para ser sano? ¿Alguien tiene la respuesta a eso? ¿Cuánta fe se necesita para ser sano de una enfermedad, Laurita? ¿Tú que fuiste sana? ¿Cuánta fe se necesita para poder que los hijos crezcan bien? O que uno consiga la esposa ideal. ¿Cuánta fe se necesita para creer que uno va a ser prosperado y bendecido? ¿Cómo se mide eso? Y entonces queremos ponerle una tabla de medidas porque, como dicen Gálatas, allá en Romanos, perdón, que el Señor nos dio a cada uno una medida de fe. Entonces pretendemos adquirir explicaciones y cosas, a cosas que no vamos a entender, hermano, a cosas que no están en nuestra capacidad. Y yo simplemente le respondo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, punto. ¿Cuánta fe necesito para ser sano? Creo en el Señor Jesucristo y en su voluntad, porque es buena, agradable y perfecta. Que yo no entienda qué me pasa en esa voluntad es otra historia. ¿Cuánta fe necesito para que mi familia crezca bien bendecida y todo? Creo en el Señor Jesucristo. ¿Esa es la fe que yo necesito? Es que yo tengo una fe que Argentina va a ganar hoy. Eso no sirve. Eso no es fe. Que yo tengo una fe que voy a salir adelante en una empresa. Eso no sirve. Que voy a ser sanado. Eso no sirve. Que voy a hacer. Eso no sirve. ¿Por qué? Porque mi medida de fe es Jesús. Punto. Puesto los ojos en Jesús, no en la salud. Puesto los ojos en Jesús, no en el trabajo. Puestos los ojos en Jesús, no en la familia. Porque es en Jesús el autor y el consumador de la fe. Y yo no sé por qué estoy diciendo eso. No está dentro de la prédica. Pero lo que sí sé es que cuando yo pongo los ojos en Jesús y aprendo a vivir conforme a su voluntad, cada cosa que yo haga la voy a hacer a tiempo. Cada circunstancia que viva la voy a vivir a tiempo. Voy a entender que mi vida está a tiempo. A pesar de que el mundo diga lo contrario, a pesar de que mi cuerpo diga lo contrario, a pesar de que las cosas digan lo contrario, a pesar de que mi bolsillo diga lo contrario. Puesto los ojos en Jesús, vivo a tiempo. Y punto. ¿Y qué debo hacer? Pues conocer a Jesús, vivir en su palabra, obedecer sus mandamientos, servirle en su voluntad. Entonces, mi amado, ahí es donde nosotros tenemos que entender que cuando el Señor dice en Eclesiastés, todo tiene su tiempo, está diciendo, no hay ninguna área de tu vida que yo no tenga bajo control y que la ponga en el sentido de mi voluntad si tú decides obedecer. ¿Por qué? Porque casi siempre y por nuestra naturaleza queremos hacer las cosas a nuestra manera, en nuestro tiempo. Y entonces creemos que hacer cosas es lo que me va a dar resultados.
Mira, mi amado, te puedes matar siendo el más grande intelectual y estudioso y morirte de hambre. Y ser el menos indicado para hacer las cosas y ser el más cerrado y trancado por dentro. Conozco uno de quienes que se le olvida todo, se le olvidan los nombres, no retiene, lleno de timidez, pero que Dios usa. Punto. ¿Por qué? Puesto los ojos en Jesús. Punto. ¿Cómo hago yo para mi trabajo? Puesto los ojos en Jesús. A mi familia, puesto los ojos en Jesús. En mi salud, puesto los ojos en Jesús. Listo. Cada día, cada tiempo, no cada Navidad, no cada necesidad, no cada circunstancia, es cada día. Por eso Pablo decía, aprovechando bien el tiempo. Y mira, mi amado, todo lo que tú hagas es perder tiempo, es perder si no lo haces en la voluntad de Dios. Todo, no importa lo que sea, es perder tiempo si no es en la voluntad de Dios. Ahora, mi amado, en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58, ahí atrásito de Efesios, es uno de esos versículos que toda la vida lo hemos dicho, pero lo quiero leer aquí con detenimiento para que... Así que, hermanos míos, amados, estad, ¿cómo? Firmes. ¿Y qué? Constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Creciendo cuándo? Mira, mi esposa dijo algo. Aquí tenemos escuelas bíblicas todos los martes. La razón por la cual son tan pocos los que vienen, a veces a mí me ha llevado a cuestionar, mi pastorado no está funcionando. Y yo he orado por eso. Y el Señor me dice, no, es que es claro, yo lo dije. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. A la verdad, la mies es mucha, más los obreros son pocos. Pero el mandamiento, porque aquí no es un consejito menor, aquí es un mandamiento. Dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, pero sabiendo esto, que nuestro trabajo en el Señor nunca es en vano. No hay nada que hagamos en las cosas de Dios, en la obra de Dios, en el servicio a Dios, en la pertenencia, en la permanencia y en el actuar en la voluntad de Dios, que pase de agache. Nada. Ahí es donde yo debería de preguntar, oiga, ¿estoy aprovechando mi tiempo bien? Porque a lo mejor yo estoy muy ocupado, a lo mejor estoy preparando muchas cosas, a lo mejor estoy haciendo, ¿y lo del Señor? ¿Lo estás haciendo? ¿Realmente tú estás cumpliendo el llamado, el propósito, la voluntad? Y cuando no entendemos, que no lo entendemos, casi la mayoría se nos pasa de agache, se nos olvida. Creemos que es más importante hacer esto o hacer aquello. Yo les decía en el culto de las 7 de la mañana, yo no sé cuántos hoy determinaron que era más importante quedarse acostado que venir a la iglesia, o salir a la ciclorruta que venir a la iglesia. Y es la pregunta que yo hago. Yo me hago esta pregunta porque a mí no me logra caber en la cabeza que yo, siendo un hijo de Dios, no un pastor, porque antes de ser pastor lo hacía y siempre lo he creído, ¿cómo puede pasar un domingo sin congregarme? ¿Cómo puede ser eso? O sea, sin participar en lo mínimo que el Señor me dice. ¿Cómo? ¿Cómo es que yo puedo tener con tanta facilidad y tanta excusas y cualquier cosa? ¿Saben por qué? Porque no he aprendido a entender qué es lo primero. Y le empiezo a dar mi tiempo a lo que no es primero.
Y cuando yo desperdicio mi tiempo en lo que no es primero, no sirve, se va a perder. Ahí es donde está la gran diferencia. Estar firmes y constantes, siempre creciendo en la obra del Señor. Siempre. Eso no es cada domingo o cada 15 días o cada que llueva para arriba o cada que se muera un papa. No, siempre. Siempre, hermano. ¿Saben, mis amados? Nosotros tenemos que entender que esto es un mandamiento y que escoger meterse en la voluntad de Dios y hacer en el tiempo que el Señor me da las cosas que Dios me dice, eso es éxito. Eso es éxito. Por eso, mi amado, yo tengo que entender algunas verdades relacionadas con el tiempo. ¿Por qué? Porque hay muchos, por ejemplo, jóvenes que quieren, que quieren saltarse el tiempo. Uno ve muchachitos de 14, 15 años que porque le salió un pelito por acá y porque se crecieron y ya le quedan los pantalones así y porque le salió un pedacito de músculo en el brazo ya se sienten, es que yo soy grande. Y entonces quieren vivir. Y la primera cosa, ay, es que, o una niña, ay, es que conocí el amor de mi vida a los 13 años, a los 12. Es que lo amo con todo mi corazón. Y lo triste es que muchos cristianos, que dicen ser cristianos, ¿qué es lo que quieren? ¿En serio qué es lo que quieren? Saltarse el tiempo. ¿Para qué? Para darle rienda suelta a la carne. Eso es una carnicería y no hay nada más. Como hay adultos que a lo mejor perdieron el tiempo de su juventud y llegan a una edad donde quieren ser adolescentes. Y he visto unos espectáculos. Ayer vi una señora que mínimo tiene 55 años así, por lo menos. Obviamente con sus gorditos, que son muy respetables. Yo nunca hablaré mal de los gorditos. Es más, son virtuosos los gorditos de las mujeres. Pero hermano, ya una señora que a lo mejor tuvo varios hijos y todo, ¿qué hace con una pinta de quinceañera, con una ombliguera aquí, con una? O sea, uno decía, ay Señor, ¿no habrá alguien que le diga que se ve mal? O sea, una mentalidad adolescente. Oiga, ya, viva con dignidad la edad que tiene, hermano. ¿Sí me entiende? Ese cuento de que una mamá quiere ser amiga de su hija. Una mamá y tiene una hija de 15 años y quiere ser amiga de su hija y entonces se viste como se viste la hija, se pinta como se pinta la hija. Oiga, madure, mamá. Primero, tú nunca podrás ser verdaderamente amigo de tu hija si quieres ser mamá, porque siempre serás primero mamá por encima de ser amiga. Yo me he dado cuenta de algo. Ahorita que mi hija tiene 35, 36 años, bueno, por ahí está. Ella es muy amiga de mi esposa, de la mamá. Pero la mamá sigue siendo mamá. Y ella ya es independiente y vive, pero es mamá antes que nada. Y yo pensaba, oiga, ¿por qué quiere retroceder el tiempo, hermano? Hay una canción del mundo muy sabia que hay que a veces entenderlo. Ya lo pasado, pasado. Ya que hace cargando un muerto al hombro, el pasado es un muerto. Ay, no, es que a mí mis hermanos y muchos me han dicho, ay, tiñas el cabello que usted, oiga, ya que me voy a andar tiñendo mi cabello, a mí me gustan mis canas, con que me gusten a mí, con que le gusten a mi esposa, ¿para qué más? Y yo le preguntaba a mi esposa, ¿qué dices? Me dice, me gustan, déjalas así.
Yo no necesito. Entonces, mira, mi amado, un joven a los 15 años, ¿qué debe hacer? En su tiempo, ¿qué debe hacer? Prepararse, aprender, desarrollarse, madurar, pero no queriendo brincar. Ay, es que ahora soy grande. Y uno mira la edad que empiezan a fumar estos chinos, sola. Y uno los ve por ahí y es que juran que se ven bien. Niñitas. Ahí con el cigarrillo en la mano. La minifalda aquí, 3 tatuajes por acá. Y ya piensan como grande. Entonces, yo soy grande. No, chinita de 12, 15 años. Y uno dice, no, hombre. Lo triste es cuando son cristianos. Y Pablo le decía a la iglesia, oiga, miren, con diligencia, no como necios y como sabios. ¿Cómo vas a actuar y cómo vas a vivir? Porque los días son malos. Pero métete y aprende a vivir en la voluntad de Dios. De ahí, mi amado, hay una serie de principios relacionados con el tiempo que nosotros tenemos que comprender, hermano. Porque cuando dice con diligencia, está diciendo, oiga, esmérese, cuídese, aprenda a vivir, a usar el tiempo como Dios se lo está dando y para lo que Dios se lo está dando. ¿Por qué? Porque no sabes cuánto tiempo tienes. La primera cosa que nosotros tenemos que entender es que el tiempo es un recurso limitado por Dios. Solo Dios sabe cuánto tiempo vas a durar. Y que dentro de ese recurso, lo único que puedes disponer de ello es hoy, es ya, es ahora. El Señor se lo dijo a la mujer samaritana, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán a tiempo, en espíritu y en verdad. Vivirán a tiempo, hoy, ya, aquí. Y yo pregunto, ¿dónde están los cristianos que deberían de estar hoy aquí? Gloria a Dios por ustedes que están hoy aquí. ¿Los otros dónde están? ¿O dónde piensan que pueden estar si no van a tener un día de mañana? Porque solo Dios lo sabe. Que hasta este día el Señor nos ha guardado y nos ha permitido estar. Gloria a Dios. Pero tú no tienes garantía. La otra verdad es que el tiempo es el regalo que Dios nos da. El tiempo es un regalo de Dios, hermano. Pero es un regalo que no cambia, es decir, viene de Él. Es Dios el dueño del tiempo, dueño de la vida. Él es el dueño del tiempo. Pero la decisión de usar el tiempo sí es tuya y mía. Como use yo mi tiempo o el tiempo que Dios me da, va a determinar total y absolutamente dónde voy a estar en la eternidad. Cuando Dios me pida cuentas y nos pida cuentas a cada uno de nosotros, no nos va a estar preguntando tanto qué hicimos, sino cómo usamos ese tiempo que Dios nos dio en la voluntad que Él nos da. ¿Saben, mi amado? El Salmo capítulo 90, Salmos 90, versículo 4. Salmos 94. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Mira, mi amado, yo quiero que entiendas que como Dios es atemporal, Dios no tiene tiempo. Para Dios, 1000 años nuestros es como el día de ayer, ya pasó, ya no existe. Escúchame bien, mi amado. Hay una serie de discusiones en las cuales muchas veces se cae. Y a mí me han querido enfrascar en ese tipo de discusiones. Por ejemplo, pastor, la Biblia dice, el apóstol Pablo muestra ahí en 1 Tesalonicenses,
que los que durmieron en Cristo, o sea, todos los que murieron en Cristo están dormiditos por allá en el hotel celestial, en las cámaras de hiper, no sé qué le llaman, de invernación, esperando a que llegue el día del Señor. ¿Sabes qué me dice la Biblia? Que lo que ha de ser ya pasó y lo que ha de venir ya sucedió. ¿Sabes qué dice de Jesucristo? Que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Qué es lo que expresa eso? Que como Dios no tiene tiempo, nuestra idea de que vamos a dormir y que vamos a esperar 1000 años, 2000 años, 3 millones de años hasta que termine de cumplirse el ciclo y ahí nos despiertan para estar con el Señor. Piense eso si quiere. Pero la misma Biblia también dice, escrito está, que el hombre muera una vez y después el juicio. Entonces, ¿cuál es la preocupación que deberíamos de tener real? ¿Si vamos a dormir o no? La preocupación real, hermano, es, ¿estoy claro en mi destino? ¿Estoy claro en que el día que yo muera parto a la presencia del Señor? ¿O no? Porque si no tienes claro eso, significa que te vas para el infierno, punto. Tú no conoces el futuro, pero sí el destino. ¿Cuándo? Eso no me interesa. Y yo voy a los funerales y yo les predico a las personas, especialmente, y gloria a Dios porque yo voy solo he tenido que ir a una funeral no cristiano por petición de la mamá del muchacho. Un muchacho que fue sicario, mató un poco de gente y en una de esas atentados lo agarraron y lo mataron a él. Y la mamá llega y me dice, pastor, venga, yo quiero que predique y diga la verdad. ¿Dónde está mi hijo? Aquí, dígalo, delante de todos y explique por qué está en el infierno. La mamá, ¿usted se imagina en esa predicación? Yo predico en las funerales de los cristianos porque puedo decir, está en la presencia de Dios y punto. Ay, pero no, a mí no me interesa el pero. Yo sé por la palabra que está en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque creyó. Punto. Porque confesó y porque vivió para Cristo. Eso es. ¿El qué hizo? Decidió usar el tiempo bien de su fe para asegurar su destino. ¿Tú tienes asegurado tu destino? ¿Tú estás usando el tiempo de la manera correcta para asegurar tu destino? ¿O te la pasas, será que sí? Ay, es que yo no sé, ay, es que como que, ay, es que hoy me siento así, entonces me siento como que me van a condenar. Ay, hermano, hay un punto donde necesitamos tener esa firmeza y esa certeza de quién somos en el Señor. Yo no puedo andar creyendo de que sí hoy y mañana no, que es que de pronto es que me pasó. No, hermano, en el Señor somos o no somos, punto. Eso no tiene vuelta de hoja. Pero entendiendo que es el regalo que Dios nos da, te doy tiempo para que tomes esa decisión. ¿Y sabes cuándo es el día de esa decisión? Hoy. No es mañana. No es en un año. Uno escucha jóvenes, ay no, yo estoy muy joven para estar metido en esa iglesia por allá. Cuando tenga 50 años, ahí sí me meto. Y al otro día, se murió el chino. No, es hoy. ¿El regalo de Dios es cuándo? Hoy. Dile al que está a tu lado, oye, aprovecha bien el tiempo. Porque solo tienes hoy, no tienes más. Eso es lo que tienes. El tiempo de Dios es hoy. En Santiago capítulo 4, versículo 14. Santiago 4, 14. Cuando no sabéis lo que será mañana. Ahí está hablando de los que dicen vamos ahora y vamos a negociar y vamos a hacer por aquí y por allá. Y dicen, tú no sabes qué va a ser mañana porque solo tienes hoy. Porque ¿qué es vuestra vida? Pregunta. ¿Qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece.
El apóstol también dice que la vida del hombre es como la flor del campo, que aparece por la mañana y por la tarde ya no está. Oiga, nosotros somos tan efímeros. Y los que creemos que es que me queda tiempo, y es que no, hermano. Tú hoy estás por misericordia del Señor, y hoy estamos aquí por misericordia del Señor. Pero saliendo de aquí nomás, o ahí sentado. Dios no lo permita nunca, pero si pasa, pues daremos la gloria a Dios de la misma manera. ¡Pip! Ay, se murió el hermanito. Se murió el hermanito ahí escuchando la palabra. Gloria a Dios, se fue para el cielo. Esperamos que así sea. La cuestión es que, hermano, ¿saben cuál es el problema? Que nosotros no pensamos en la muerte nunca, porque fuimos creados para vivir. Pero les tengo una noticia, hermano, y tengo que dárselas. Se va a morir. En serio, nos vamos a morir. ¿El cuándo? Lo sabe Dios. Pero que nos morimos, hermano. Eso está garantizado, hermano. Por tanto, el regalo de Dios de tiempo es el regalo de Dios de vida para vida. Y si no lo sabes usar, ese regalo se te será quitado para muerte. Tiene que ver con la eternidad, hermano. El tiempo tiene que ver con la eternidad. La segunda cosa que yo encuentro aquí, o la tercera, no sé cuál voy, es que el tiempo es irrenovable. El tiempo perdido lo lloran los santos, por ahí dicen él. Y efectivamente es muy cierto cuando se habla de los santos del Señor. Los santos que pierden las oportunidades para hacer lo que Dios les dice que hagan, cuando Dios lo dice que hace, terminan pagándolo. Gálatas capítulo 6 versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, de eso cosechará. Todo tiempo desperdiciado, eso. Ay, pero ¿por qué a mí me tiene que ir así en la vida? Porque perdió el tiempo. Yo les preguntaba a los jóvenes: ¿cómo te ves en 10 años? Yo no sé si tú te has puesto a pensar, si Dios te permite vivir unos 10 años más, en 10 años, ¿cómo te ves? Esta pregunta se la hice a los jóvenes empecé a hacérsela a los jóvenes hace más de 20 años. Cuando pastoreaba a los jóvenes de la iglesia, yo se la hice. En 20 años, ¿cómo te ves? Y entonces yo le preguntaba a un jovencito de 15, no, en 10 años. Cuando tenga 25, pues, y empezaban con una profesión, viajando por el mundo, teniendo casa, carro y beca. Gloria a Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué estás haciendo para que eso se cumpla? Y pasaron los 10 años. Y en la misma iglesia, a los 25 años, le pregunté: ¿cómo te ves en 10 años? Porque hace 10 años me dijiste que te veías así, y hoy yo te veo como un bueno para nada. Se lo dijo a un joven: no sirves para nada, porque decidiste perder el tiempo. Empieza hoy, porque todavía tienes alientos y las fuerzas, pero lo que perdiste ya lo perdiste. Empieza a hacer algo, porque la Biblia enseña que todo lo que yo siembre, eso voy a cosechar. Y el mal uso del tiempo se cosecha, pero el buen uso del tiempo también. Si tú crees que puedes pasar de agache toda tu vida metida en TikTok y viendo novelas y eso, y vas a tener al final de tus días algo bueno, te tengo una noticia: fracasaste. Vas a terminar triste, amargada, flaco, ojeroso y sin ilusiones. ¿Por qué? Porque el tiempo que pierdes vas a cosechar pérdida. Pero cuando tienes los alientos, cuando tienes la fortaleza, cuando tienes el tiempo dado por Dios y lo aprovechas, ten por seguro que cuando te mires 10 años adelante o 20 años adelante, vas a ver un fruto bueno, porque es la promesa de Dios, si vives en la voluntad de Dios. Yo les decía, mi amado, yo conozco una niña que a sus 15, 16 años, a las 2 de la mañana, yo la encontraba arrodillada en su cama con la Biblia abierta.
No, más. Estoy hablando de mi hija, Diana Carolina. En la universidad estudiando. Se busca la mamá de esa bebé. ¿Dónde está la mamá de esa bebé? Aquí adelante la mamá de esa bebé. Escúchame bien. Era la directora de Adonai Kids de aquí de la iglesia. Y preparando el tema para los maestros y todo lo que tenía, yo me despertaba y a las 2 de la mañana la encontraba arrodillada en su cama con la Biblia abierta, orando y preparando los temas. Le decía, mami, pero no, papi, es que las tareas de la universidad y todo, pero tengo que cumplir para llevar esto. Y muchas veces la encontré así. Y a veces trasnochaba mucho, pero estaba todo el tiempo cumpliéndole a Dios. Nunca le falló en un diezmo a Dios. Dadivosa, dándole a Dios. Juancho sabe que, porque conoce a Diana Carolina. ¿Quién más conoció a mi hija aquí cuando estaba? No, aquí creo que Juancho es el único que estuvo, ¿cierto? Es más, creo que Diana te enseñó a ti, estuvo contigo también, ¿cierto? Hoy mi hija es una mujer hiper mega recontra bendecida, hermano. En la parte económica le va muy bien. En la parte familiar espectacular. Y en su vida vive feliz, es una niña feliz. Y se sirve a Dios. Y entonces se preguntan, ay, ¿cómo se llega a ser gerente de Latinoamérica, de una empresa internacional? Y ganar en dólares, ¿cómo? Aprovechando el tiempo. Aprovechando el tiempo que Dios le dio. Terminó el bachillerato y un día dijo, papi, me voy a estudiar inglés a Australia. Se fue a Australia. Hizo lo que tenía que hacer y se fue, pagó una millonada. ¿De dónde? Lo que yo pude medio aportarle, pero ya pagó una cantidad de plata y se fue para Australia. Aprendió inglés y por saber inglés tiene el cargo que tiene. ¿Por qué? Aprovechó bien el tiempo. Hay quienes esperan la supergerencia, la superempresa, el supernegocio, la superfamilia y nunca han invertido en el reino. Nunca han aprovechado el tiempo, pero si quieren la bendición, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. De ahí, mi amado, cuando Dios te da tiempo y tú lo pierdes, lo perdiste. Es irrenovable. Lo que no hiciste cuando tenías que hacerlo, fracasaste. Fracasaste. O lo que hiciste a destiempo, fracasaste. Mira, mi amado, también el tiempo es una inversión. El tiempo se invierte para ganancia o para pérdida. Y escúchame bien, mi amado. Después de que un médico le dice a una persona, no vuelva a tomar tinto, ni bebidas negras, no use sal, no use azúcar, coma solo pasto. ¿Qué le está diciendo? ¿Ya? Aquí ya es soporte. Aquí es aguante. Pero uno ve, hermano, personas que porque tienen 20 años, 25 años jovencitos, y eso se la pasan comiendo sushi. Su chicharrón, longaniza, jeta, bofe, chorizo, y eso les escurre por aquí. Y comen lo que sea. Claro, a esa edad se come lo que sea. Pero el cuerpo le va a cobrar. El cuerpo le va a cobrar. ¿Sabe, mi amado? Hay personas que cogen la sal y ni siquiera prueban. Cuando el médico les diga, deje la sal, ya es tarde. Ya es tarde, ya está dañado. ¿Por qué? Porque no hicieron a tiempo lo que deberían hacer. Alimentarse bien, cuidarse,
Ay, pero es que uno de algo tiene que morirse. Y cuando le llega la enfermedad, ay, pero ¿por qué Dios? Si es que yo te sirvo. Sí, pero hace 20, 30 años te dije que te cuidaras. Es una inversión, hermano. Por eso cada cosa que yo hago va a repercutir en utilidades o en pérdidas. Y escucha, mi amado, si tú no aprovechas este tiempo para decir te amo a quienes debes decírselo, luego te va a doler porque perdes. Y uno ve casos, mi mamá se murió, ay, no alcancé a decirle que la amo. Ah, sí, ¿cuántos años tienes? 50, y tu mamá 80. ¿Y cuántos años? Oiga, 50 años y nunca fue capaz de decirle que le amo. Ay, se murió y no le pedí perdón. ¿Por qué? Nunca tuvo tiempo. Escucha, mi amado, lo que tú no hagas hoy ya va a ser pérdida. Mi esposa es una de las que me dice, amor, si yo ya me llego a morir primero, que a mí nadie me lleve flores. Los que quieran darme flores, que me las den en vida. Y a ella no le gustan ramos así, le gusta una florecita, 2 florecitas, no más. Si alguna vez quiere darle flores a mi esposa, una florecita, 2, así. Mi esposa es de las que me dice, ay, amor, nunca me regales un ramo de rosas. Regálame una buena invitación a un spa, una cosa de esas. Eso sí. ¿Ah? Hay que hacerlo. Hay que aprovechar bien el tiempo porque eso es inversión. Y yo les decía esto, mi amado. Cuando invertimos en nuestros hijos tiempo, lo que vamos a recibir es honra. Si tú eres una persona demasiado ocupada que no tienes tiempo para el hijo después te va a decir, no tengo tiempo para ti. Eso se paga, hermano. Si tú tienes a tu papá y a tu mamá vivos, aprovecha para visitarlos y para amarlos. Esta parédica me llevó esta mañana a que yo pasé casi toda esta semana sin hablar con mis papás. Y a las 6:15 de la mañana ahí en mi oficina, estaba leyendo y el Espíritu me dijo, ya, vas a predicar, ¿y tu papá y tu mamá qué? Los llamé para preguntar cómo, ya sabía cómo estaban porque estuve con mis hermanos hablando y ellos me contaron todo esto, el suceso de la semana, entonces me pasé por ahí, pero los llamé y les dije, quiero que sepan que los amo. Quiero que sepan, mi papá en la vida, jamás. Mi papá era como los de la pelota de letras de que decía, para decir que a uno lo quieres, ahí le dejé café. Sí, era la expresión máxima de amor de mi papá. Y mi viejito hoy recibe casi de todos nosotros, papito, lo amamos. Y yo le digo, papi, lo amo, mami, madrecita, yo le digo a mi madre, madrecita, la amo. Y yo la cojo y cuando voy la pachucho y la cojo a picos y le digo, la amo. Ay, me hace así. No importa, lo amo. Dígaselo. Porque si no, después se va a arrepentir. Eso es inversión. Enséñele a sus hijos a amar y déles tiempo. Ay, es que vivo tan ocupado. Ay, es que no tengo tiempo. Escúchame, mi amado. Por lo que el tiempo es una inversión, si tú trabajas 18 horas al día, estás perdiendo el tiempo. Hay quienes hay quienes no duermen. ¿Qué hace alguien a las 3 de la mañana conectado ahí en el bicho perdiendo el tiempo? O los que duermen hasta las 10, 11 de la mañana, perdiendo el tiempo, hermano. Todo tiene su tiempo. Y cuando no se usa el tiempo de la manera correcta, se está desperdiciando. Se está perdiendo el recurso más valioso que Dios nos da. Por eso un hijo de Dios debe aprender a valorar cada tiempo. La única cosa que Dios dice que debemos hacer a tiempo y fuera de tiempo es predicar. Es lo único que la Biblia dice.
A tiempo y fuera de tiempo. Donde estés, como estés y en la que sea, lo que sea, predica. Y si necesitas la palabra, ahí entonces háblala. Pero predica con tu testimonio, predica con tu vida, predica. A tiempo y fuera de tiempo. Pero de resto, todo tiempo que se utilice mal es pérdida. Amén. Nos noto muy silenciosos. El tiempo no se puede almacenar, no se puede guardar. Yo no sé cuántos han soñado el volver al pasado. ¿Cuántos han soñado qué harían si pudieran volver 20 años atrás? Uy, mira, mi amado, es que yo he soñado como 2 veces eso. Y en uno de esos sueños asaltó la pregunta. Yo no sé si fue que me la hicieron o me la hice yo mismo. Si yo pudiera volver a 1984, creo que fue, donde me ennovié con mi esposa, ¿me volvería a noviar con ella? Es más, ¿me volvería a casar con ella? Sabiendo que me engañó. Yo soy un hombre engañado. Sí, cuando vean a la pastora pueden preguntarle. Porque ella me dijo que medía 1.50 y mide 1.47. Sí, me hago entender. Sabiendo el geniecito que tiene cuando tiene geniecito. Entonces en ese sueño, ¿me volvería a casar con ella? ¿Hincha de millonarios? ¿Me volvería a casar con ella? Y entonces en ese mismo sueño me puse a pensar, si yo no me caso con ella, no nacería ni Diana ni Laura. ¿Sin Diana y sin Laura? Y lo que es peor, no estarían mis Evas, Yuri, ni Luz. No, olvídese, me arriesgo, me vuelvo a casar. Uno sueña eso, pero la verdad, esos son sueños y fantasías animadas de ayer y hoy. Porque el tiempo no se puede guardar, no se puede recuperar, el tiempo no se puede almacenar. Por tanto, el tiempo es lo muy, pero muy valioso para Dios. Y de la misma manera nosotros deberíamos tenerlo como muy valioso, porque somos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dale ese aplauso al Señor. Dios te va a dar a ti el tiempo exacto de vida en esta tierra para que cumpla su propósito. No te va a dar ni un segundo más, pero tampoco un segundo menos. El problema es si tú has entendido que cada cosa que hagas en tu vida debe cumplir ese propósito. ¿Y quieres saber cuál es el propósito para tu vida? ¿Cuántos quieren saber el propósito de su vida? ¿Alguien lo quiere saber? Vengan a las enseñanzas de las 6 de la mañana que estamos hablando de vida con propósito. Pero les voy a dar un adelanto. El propósito para la vida de todo lo visible y lo invisible es glorificar el nombre del Señor. Glorificas a Dios cada día de tu vida con lo que eres, con lo que haces. Termino, mi amado. Hay personas que roban tiempo a los demás. Hay personas que pierden tiempo. Hay personas que botan el tiempo. Hay personas que creen que tienen tiempo. Hay personas que sueñan tener tiempo algún día. ¿Todo por qué? Porque nunca se han sometido a la voluntad de Dios para saber qué hacer con el tiempo. ¿Qué tengo que hacer entonces? Primero, asumir mi responsabilidad frente al tiempo. Dile al que está a tu lado, sé responsable, hermano. Porque Dios te va a pedir cuentas de tu tiempo. La segunda cosa, pues pídele a Dios sabiduría para administrar bien tu tiempo. Asume la responsabilidad y pídele ayuda a Dios.
a través de la continua oración, la continua lectura de la palabra, la continua disposición para Él. La tercera, programe, haga agenda. O sea, disponga los tiempos y ponga las prioridades. Y escúchame bien, las prioridades son: primero, Dios. Segundo, tu familia. Y dentro de tu familia, primero tu esposa o tu esposo, después los hijos. Tercero, la iglesia. Cuarto, tu trabajo. Quinto, el resto de tu familia. Sexto, tus amistades y juegos y todo, y de ahí para abajo lo que quieras. Pero estas 5 prioridades tienen que ponerlas en orden. Siempre primero Dios, segundo mi esposa y mis hijos, en ese orden. Tercero, la iglesia. Cuarto, mi trabajo. Y no estoy diciendo dejar el trabajo por la iglesia. Estoy diciendo utilizar el tiempo que corresponde a cada una de esas en el orden que debe ponerse. Ahí es donde yo necesito aprender a vivir en la agenda. Cuando yo tomo la agenda de Dios, poniendo las prioridades, me va a ser fácil usar bien el tiempo. Y dentro de eso Dios te va a dar tiempo para que mires una película, pero a tiempo. Y es que está tan buena la película, yo no voy a trabajar porque quiero ver el final. Y luego, ay, me echaron. Dios, no es justo. Ah, sinvergüenza. Sí, ¿cómo es ese? Cuando definas la agenda, organices la vida en torno a lo importante y pongas las prioridades, analiza a la luz de la palabra de Dios los resultados, hermano. Porque aún pretendiendo hacer las cosas a la manera de Dios, podemos tener resultados que no son, y deberemos buscar en el Señor el por qué. Porque muy probablemente, si yo estoy ceñido a la voluntad de Dios, parte de lo que tiene que pasarme es esa prueba, ese desatino, esa pérdida, lo que sea, pero siempre entendiendo que vivo en la voluntad de Dios y que sin importar si los médicos dicen que tengo un cáncer en el colon, en el aura, en el recto, y que voy a morirme de eso, sin importar, siempre estaré dándole la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la última palabra la tiene Dios. Pero tú defines, yo defino, usando bien el tiempo o usando mal el tiempo, cómo va a ser mi destino. Y también qué frutos voy a dar y qué resultados voy a disfrutar. Amén. Ponte sobre tus pies. Cierra tus ojos, pregúntale al Espíritu Santo. Dile: Señor, hoy has hablado a mi vida. Dile: Señor, yo quiero pedirte, dame entendimiento, Señor. Ayúdame, Señor, a comprender. Ayúdame, Señor, a vivir. Ayúdame, Señor, a sentir conforme a tu voluntad y a tu verdad. Dile: Señor, en este momento, como nunca, quiero entendimiento y sabiduría. No de lo que hoy quiero, sino de lo que tú quieres. Porque tal vez quise cosas ayer y quiero cosas para mañana, pero solo tengo este día, este momento y esta hora. Solo es aquí y es ahora. Por eso clamo y te pido sabiduría. Dile: Señor, te pido sabiduría, para que por tu sabiduría yo sepa cómo andar sensatamente, sabiamente, no como necios. También, Señor, te pido, ayúdame a ser sensato en el hablar, en el actuar, usando bien el tiempo, usando bien ese recurso tan maravilloso, Señor, que nos regalas cada día. Pero entendiendo que no hay vuelta atrás,
que si yo no uso bien el tiempo, se pierde. Pero si lo uso bien, se gana. Perdóname, dile, perdóname, Señor. Porque tal vez las consecuencias de lo que estoy viviendo hoy fue la necedad de mi ayer. Porque tal vez hoy lo que estoy viviendo, Señor, es la cosecha que tengo que recoger. Pero si está en tu voluntad que yo pueda tener más años de vida, quiero aprender a sembrar hoy. Quiero aprender a vivir hoy en ti. Quiero aprender a hacer las cosas a tu manera, en el nombre de Jesús. Dile, Señor, muchas gracias por tu palabra. Y yo renuncio a toda mentira que el mundo quiere imponerme, a toda moda que el mundo quiera poner en mi vida, a toda mentira que mi carne quiera imponerme, y a toda palabra falsa que el diablo quiera darme. Me ciño a tu verdad, dile. Me someto a ella, a tu palabra, y quiero vivir en tu voluntad. Renuncio, dile así, a todo lo que me ha separado de tu voluntad, Señor. Lo que tengo claro en mi entendimiento y lo que no tengo claro. Pero te pido, Espíritu Santo, dile, Espíritu Santo, te pido, revela mi corazón, revela lo que hay en mi mente, Señor. Porque yo solamente confieso con mi boca que tú eres el Señor de mi vida y que tienes todo gobierno y todo dominio sobre ella. Por eso, Señor, perdóname, ayúdame, guíame, enséñame. Haz en mí y a través de mí tu voluntad, Señor. No quiero vivir más por pasiones, emociones, sentires, pensamientos, gustos que no correspondan a ti, Señor, que no sean de tu verdad. No quiero vivir bajo ninguna circunstancia ajena a tu palabra. En el nombre de Jesús lo declaro y me declaro libre por la gracia y la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario para someterme a ti, Señor. Soy libre del pecado y de la muerte porque soy salvo, y en mi libertad decido someterme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Toma tu diezmo, toma tu ofrenda, lo que hayas dispuesto para el Señor, preséntalo. Dile, Señor, lo ofrezco de corazón con toda libertad y lo doy para la extensión de tu reino con alegría de corazón. ¿Saben cuándo es el tiempo de sembrar? ¿Saben cuándo es el tiempo para sembrar? Hoy. Escúchame, mi amado. Y no estoy hablando de el diezmo y la ofrenda solamente, estoy hablando de vida. Y hay ocasiones donde nosotros, por lo que no tenemos esa comprensión mental, ahí es donde necesitamos tener una fe real en Jesús. Muchas veces se pierden oportunidades extraordinarias para lograr poner una semilla donde debe ser y cuando debe ser, porque miro mis circunstancias, como Pedro mirando los que no debía mirar en medio de la tormenta, caminando sobre el agua, y se puso a mirar el viento y se hundió, puesto los ojos en Jesús y creyéndole a Jesús. Dile, Señor, la consagro a ti y te pido que la bendigas, porque solo si tú la bendices, todo lo demás será bendecido. Conforme a tu palabra me hago obediente, en el nombre de Jesús. Trae tu ofrenda al alfolí y alaba al Señor.